Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos por iniciar la clase de discipulado para todos los jóvenes y con mucho gusto saludo desde este lugar a Santi Arias, que ya está listo para aprender la palabra de Dios. Está en la primera fila, aquí listo para escuchar. Bienvenido, Santi. ¿Qué tal, Georgette? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Betty Morales? ¿Cómo estás, Araceli? Qué gusto escuchar. Bueno, ver sus nombres en pantalla para mí me emociona mucho porque esto testifica que tenemos hambre de la palabra de Dios. Buenas tardes, Betty, ¿qué tal? Georgette, bendiciones también, muy buenas tardes. Estamos por iniciar un año nuevamente en la clase para jóvenes. Claro, sabemos que el año ya empezó, pero para el grupo de jóvenes esta es su primera clase, ¿sí? Entonces estamos por comenzar, permítanme, necesito poner algo por aquí. Estamos por comenzar el nuevo año para el grupo de jóvenes y les doy la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes, qué gusto. Es el deseo de nuestro corazón que más y más jóvenes puedan escuchar la palabra de Dios, porque a su edad verdaderamente es una gran bendición escuchar el mensaje que Dios tiene para ellos y para todos nosotros. Amén. ¿Qué les parece si vamos orando y deseando y orando para que Dios toque los corazones, que sea Dios hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón? Gracias a Dios por sus vidas, amadas hermanas, el ver sus nombres. Lucy, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, aquí en Valle de Bravo. Dios te bendiga grandemente. Es un gusto realmente que podamos crecer juntos en el conocimiento de Dios. Amén. Porque, como dijo Pedro, ¿a dónde podríamos ir si solo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna? Palabras de vida eterna. Bueno, entonces empecemos orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración. Y estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra con respeto, con honor, sabiendo que tu palabra es el aliento de tu boca. Y la recibimos con mansedumbre en nuestros corazones, porque tu palabra es viva, es eficaz, y eres tú mismo expresándote a nosotros. Te damos las gracias, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza al único y sabio Dios, creador del cielo y de la tierra. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo toque cada corazón, Señor, que nos lleve, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, que nuestro corazón sea sensible a tu voz, Señor, para escuchar, Señor, el mensaje que tienes para todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que te vaya bien, Juan Carlos, que Dios te bendiga grandemente. Sí, bueno, me despido de un joven que se está despidiendo y que Dios lo bendiga grandemente. Bien, antes de iniciar, quisiéramos dar una exhortación a todos los padres de familia. Todos los padres de familia. Sí, Marinita, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? A todos los padres de familia, para que animen a sus hijos, exhorten a sus hijos a escuchar la palabra de Dios en el grupo de jóvenes. ¿Sí? Los jóvenes van a seguir las pisadas de sus padres. Si sus padres tienen hambre de la palabra de Dios, si sus padres consideran la palabra de Dios una prioridad, ¿sí? Si lo consideran una prioridad, van a animar a sus hijos a escuchar la palabra de Dios.
nuestras actitudes, nuestros comportamientos como padres dan un mensaje a nuestros hijos, ¿sí? Si la palabra de Dios es importante para nosotros o no. Si para los padres la palabra de Dios no es importante, si la palabra de Dios no es una prioridad, para los jóvenes no va a ser una prioridad. Y ellos están en una edad muy importante, porque en esta edad de la adolescencia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, toman las mejores, no voy a decir las mejores, toman las decisiones que van a determinar el rumbo de su vida. Y si ellos, los jóvenes, están bien cimentados en la palabra de Dios, van a tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, todos los padres son responsables de que sus hijos escuchen la palabra de Dios. No son los pastores, no son los maestros de jóvenes los responsables. Los padres son los responsables de que los hijos, sus hijos, escuchen la palabra de Dios. Porque si no escuchan la palabra de Dios, entonces se pueden desviar del camino del Señor. Y todos juntos van a pagar las consecuencias. ¿Qué necesidad hay de eso? Es importante que los padres sepan que los pasos que ellos caminan, los hijos van a querer caminar esos mismos pasos. Un joven que busca de Dios es porque sus padres buscan de Dios y para sus padres es prioridad. Amén. Entonces, con nuestros hechos, ¿qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto que estás aquí. Para los jóvenes, ¿sí? Para los jóvenes debe ser prioridad escuchar la palabra de Dios. La verdad por la verdad, ¿sí? Ellos están siendo influenciados por el mundo, las redes sociales, todas esas aplicaciones de consejeros del mundo, y ellos están escuchando más de eso que la palabra de Dios. A mí realmente toca mucho mi corazón, y no el mío, sino el de Dios, cuando un joven se siente en la primera fila a escuchar el mensaje de Dios, porque tiene hambre de Dios, quiere tener una buena vida. Si un joven que se siente a escuchar la palabra de Dios es porque quiere tener una buena vida. Son sabios, son prudentes. ¿Qué tal, Angelita? Buenas tardes. Son sabios, son prudentes, inclinan el oído a las razones de Dios y guardan en su corazón el consejo del Altísimo, el consejo de Dios, para que les vaya bien aquí en la tierra. La vida ya es muy difícil. ¿Sí? Ya es muy difícil y muy complicada. Necesitamos todos el consejo de Dios. Y los padres son responsables si sus hijos escuchan la palabra de Dios o no. ¿Sí? Así como están muy atentos, y qué bueno que lo hagan, porque así debe ser, porque vayan a la escuela, porque estén escuchando las clases, estudien para los exámenes, pues con más ahínco, con más detenimiento deben de asegurarse que escuchen la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo van a tener fe si no están llenos de Dios? ¿Cómo van a caminar en esta vida si apenas conocen unos cuantos versículos de la palabra de Dios? Debemos de preparar a nuestros hijos para que vivan como si nosotros no estuviéramos. Es decir, prepararlos para la vida. ¿Sí? Porque los padres y los abuelos no siempre van a estar. Un día partiremos con el Señor, ¿y qué va a ser de ellos si no conocen la palabra de Dios? Si no escuchan el consejo de Dios, ¿qué tipo de vida van a tener? Amén. Entonces les animo, les exhorto de parte de Dios a que
animen a sus hijos a escuchar la palabra de Dios, porque son los padres los responsables, los únicos responsables de que ellos reciban el mensaje del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, alabado sea el Señor. Muy bien, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Sí? Primera de Timoteo 4, 12. Dice así. ¿Sí? Lo voy a leer con mucho gusto. Y el Señor dice, Dios dice, si lo leemos desde esta manera, desde este punto de vista, realmente vamos a poner mayor atención a la palabra de Dios. Dios dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Joven, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20? ¿Sí? Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Entre los creyentes de Cristo Jesús, tú sé un ejemplo. Hola Chema, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí en tu grupo de jóvenes, bienvenido. También Santi Aria ya anda por aquí, en las primeras filas, y otros jóvenes también. Dice así, estamos en Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie te puede decir, es que tú eres demasiado joven para comprometerte con Dios. ¿Sí? Hay algunas personas que piensan de esa forma. Yo llegué a escuchar eso. No, es muy joven para que se comprometa con Dios. Dime, ¿cuál es la edad adecuada para comprometerse con Dios? Desde temprana edad. ¿Sí? Desde temprana edad. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Sí? Vive la palabra de Dios. La palabra que Dios te da, vívela. Porque las palabras de Dios son vida y vida en abundancia. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Tu conducta debe ser un ejemplo, como un creyente. ¿Creyente de qué? Creyente de la palabra de Dios, creyente de Dios. Tú sé un ejemplo. Chema, sé un ejemplo. Santi, sé un ejemplo de los creyentes, ¿sí? Tú eres diferente. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, ¿sí? No solo son hijos de sus padres, que son unas grandes personas, sino son hijos de Dios. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Un ejemplo en el amor, un ejemplo en espíritu, en fe, un ejemplo en pureza. No te dejes contaminar con las cosas del mundo. El mundo bombardea, por decirlo de esa forma, a los jóvenes con muchas cosas. Cuando esté a tu alcance ver algo que te contamina, cierra la pantalla, cierra los ojos y cambia de canal. ¿Sí? Si hay amigos que te están enseñando cosas, revistas que no son apropiadas, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti y sé valiente, que nadie tenga en poco tu juventud. Tú eres una persona que puede tomar esas decisiones. No te dejes contaminar con las cosas del mundo, ¿sí? Dice nuevamente, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Cuida lo que hablas, ¿sí? Hay muchos jóvenes. Yo sé que los jóvenes de la congregación no hablan de esa forma, pero hay muchos jóvenes entre los jóvenes, ¿sí? Que su manera de hablar son groserías y groserías y groserías y groserías y groserías y más groserías. Y entonces, tú no seas como ellos, ¿sí?
tú no seas como ellos. Evita esas amistades porque las personas van a decir que eres igual que ellos. No quiere decir que te vas a apartar del mundo, pero tú no eres del mundo, si no vas a aprender esos modos, ¿sí? Hay una escritura ahí en los Salmos y en los Proverbios que habla, dice, no te juntes con los iracundos para que no aprendas sus modos, ¿sí? Si te juntas, por decirlo así, si te reúnes con personas, con jóvenes que les gusta mucho decir groserías, ¿sí? Evítalos, porque los vas a aprender y al rato tú vas a hablar igual con ellos, ¿sí? Dice así, te voy a dar la cita, Chema, con mucho gusto. No la tengo ahorita, lo dije de memoria, pero te voy a dar la cita con mucho gusto. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura. ¿Sí? Pablo le dice, bueno, en lo que yo voy a verte, ocúpate de leer las escrituras. ¿Sí? La exhortación, ocúpate de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Sí, Timoteo tenía un llamado de Dios, como tú tienes un llamado de Dios, un llamado a tener, tu primer llamado es tener comunión con Dios y con su Espíritu Santo. Ese es tu primer llamado. Ocúpate, dice, de estas cosas, permanece en ellas, permanecer es establécete ahí, en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todo lo que tú aprendes de la palabra de Dios se manifieste en tu vida. Eso quiere decir, versículo 16, ve lo que dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? Porque tú tienes una voluntad. Cada uno de nosotros tiene una voluntad. Pero muchas veces esa voluntad nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, ten cuidado de la doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? De la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo estaba puesto por Pablo para corregir algunas deficiencias de la iglesia local, entonces él enseñaba la palabra de Dios. Por eso dice aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante es cuando alguien da un mensaje de la palabra de Dios, sea un mensaje verdaderamente de Dios. Porque haciendo eso, nosotros estaremos en una posición segura, porque se habla la palabra de Dios, no lo que nos gustaría hacer, no lo que nos gustaría oír, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Esto es muy importante. ¿Por qué nos debemos de cuidar? Porque te debes de cuidar de ti mismo. Por causa de tus propios pensamientos, por causa de tu propia voluntad, por causa de tu propio deseo. Un ejemplo muy tangible ahorita, ¿sí? Hoy es la reunión del grupo de jóvenes. Esto lo venimos haciendo cada viernes, a excepción de las últimas 2 semanas en que no hubo clases por causa de las vacaciones. Pero regularmente todos los viernes hay clase para jóvenes.
No pienses que es la clase con la pastora o con el maestro que vaya a dar la clase. Tú debes de pensar, tengo una cita con Dios. Dios tiene un mensaje para mi vida. Dios me va a hablar. Y con esa actitud, con ese corazón nos debemos de acercar a Dios. ¿Sí? Nos debemos de acercar a Dios sabiendo que Dios tiene una palabra para ti, para animarte, para exhortarte, para consolarte, para revelarte su mismo corazón. Amén. Es importante, es un tiempo especial, es tu cita con Dios. Debes. Y te animo, te exhorto a estar en la primera fila. ¿Sí? En la primera fila para escuchar la palabra de Dios. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es escuchar la palabra de Dios. El mundo está muy contaminado con muchas cosas. Por medio de la palabra de Dios, los jóvenes van limpiando su camino, ¿sí? Para caminar, para andar seguros en esta tierra. Vamos, por favor, al Salmo 119. Es una escritura muy importante para todos, ¿sí? No solo para los jóvenes, para todos, pero ahorita estamos en el grupo de jóvenes. Salmos 119, versículo 9. Dice así, ¿sí? Tú imagínate, vivimos en un mundo, naturalmente, ¿verdad? Si lo sabías, ¿verdad? Que vives en un mundo. Y está lleno, haz de cuenta que la contaminación del mundo está lleno de basura. Es una ilustración, ¿eh? Aunque en algunos lugares sí hay mucha basura. Y con la palabra de Dios, tú vas limpiando el camino por donde tú vas a andar, no con una escoba, sino con la palabra de Dios. Dice así, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Pues saco una escoba y me pongo a barrer. No. Dice aquí, con guardar tu palabra, con obedecer la palabra de Dios. Todo lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te ha enseñado, te sirve para limpiar tu camino. Si tú andas por un camino limpio por causa de la palabra de Dios, tendrás un buen estilo de vida. Tú estás construyendo tu vida, la vida que vas a vivir todo el tiempo en este planeta. Si tomas buenas decisiones por el consejo de Dios, vas a tener una mejor vida. Si tomas malas decisiones desconociendo el consejo de Dios, vas a vivir con las consecuencias de tus hechos. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar no quiere decir que voy a abrir el cajón del escritorio o el cajón del buró y ahí voy a meter la Biblia. No, guardar significa obedecer la palabra de Dios. Versículo 10, fíjense lo que dice la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios con todo el corazón? Con todo mi corazón te he buscado. No, es decir, no debe de haber una parte de tu corazón que no busque a Dios. Con todo tu corazón, busca de Dios. Y dice así el salmista, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Sí, imagínate este joven hablando y diciendo,
Con todo mi corazón, Señor, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, tus consejos, Señor, lo he guardado adentro de mi corazón para no pecar contra ti. ¿Sí? Hay pecado por todos lados, pero tú no seas uno más. ¿Sí? Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, no eres de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de aquí. Andar en los caminos del Señor no es aburrido, es divertido, porque hay paz, hay gozo, hay seguridad. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un pecado significa desobedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Desobedecer la palabra de Dios. Eso es pecar. Ignorar y vivir como si Dios no existiera. No todas las personas son un ejemplo a seguir, pero conozco a alguien que sí es un ejemplo a seguir y se llama el Señor Jesús. Él es un ejemplo a seguir. Te animo a seguir sus pasos. Amén. Te animo a seguir sus pasos. Dice en el versículo 12, bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Es decir, enséñame tu palabra. Enséñame, hay que aprenderla. ¿Y cómo vamos a aprender la palabra si no nos sentamos a escucharla? Por ejemplo, las clases de matemáticas, las clases de español, de inglés, hay que sentarse a escuchar para aprender. ¿Sí? Nadie nació sabiendo todos los teoremas de Pitágoras. ¿Sí? Nadie nació sabiendo álgebra. Nadie nació conociendo todas las matemáticas, toda la historia. Nadie. Todos tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice, bendito tú, oh Dios, enséñame tus caminos. Él es el maestro, tú eres el alumno. ¿Sí? Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Es decir, Señor, en tu palabra voy a meditar. Alguna persona dijo de esta manera, voy a rumear, ¿sí? Es como saborear y saborear la palabra de Dios, desmenuzar la palabra de Dios para poderla comprender mucho mejor. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Es tan sano aprenderse los versículos de Dios. Es tan sano vivirlos. ¿Sí? Es tan bueno escribir en estas etiquetas post-it, ¿sí? Que tienen un pegamento atrás, ¿sí? Escribe un versículo de la palabra de Dios y ponla en tu espejo, ponla en tu buró, ponla en tu puerta y que sea el versículo del día o el versículo de la semana. Léelo, escúchate hablar ese versículo
medita en él, es decir, para que metas en tu corazón la palabra de Dios. Si tú vives la palabra de Dios, vas a tener un buen estilo de vida. El adversario, tu carne, bueno, el adversario no es tu carne, pero a veces nuestra carne es nuestro propio adversario, ¿sí? No te va a engañar tan fácilmente cuando tú conoces lo que piensa Dios. Y tú sabes lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y la fe va a hacer que tu fe puesta en el Señor Jesús va a hacer que seas fuerte. Porque los jóvenes son fuertes. ¿Sí? No son débiles. Eso también lo dice una escritura. ¿Sí? Te hablo a ti, joven, porque eres fuerte. ¿Sí? Así dice también un versículo. ¿Sí? Te hablo a ti porque eres fuerte. Y los jóvenes son fuertes, no tienen una voluntad débil. Pueden ser tímidos, sí, pero con voluntad fuerte. No tienen nada que ver, ¿sí? Es importante. Entonces la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Aquí mismo, en el Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara. El mundo está en oscuridad. Y la palabra de Dios es una lámpara que te va a alumbrar por el mundo para que no tropieces y no caigas y no desmayes y no te desanimes. Dios tiene un buen estilo de vida para ti. No quiere decir que vas a vivir en un lecho de rosas. Dios no lo dice así. En ninguna cita bíblica lo he leído. Pero Dios sí dice que estará contigo siempre, que nunca te dejará, que nunca te abandonará, que Él suplirá todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Tú puedes decidir seguir a Dios. ¿Sí? Tú puedes decidir seguir a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, estás escuchando el consejo de Dios, es como un susurro en tu oído. Y Dios dice, es como si Dios dijera, hijo, ¿sí? Por ejemplo, inclusive hay mucha escritura que habla de esto, no te reúnas con la gente mala, ¿sí? Porque los que andan con malos aprenden sus mañas, aprenden sus caminos, y al rato vas a ser uno igual que ellos. Es importante escuchar la palabra de Dios. Es tu tiempo con Dios, ¿sí? Es tu tiempo con Dios. Segunda de Timoteo 2:22, vamos hacia allá. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2, dice así: huye también de las pasiones juveniles. Pasiones juveniles. ¿Cuáles serán las pasiones juveniles? Pues una de las pasiones juveniles podría ser algunos jóvenes, sé que no hay nadie de ellos aquí entre nosotros, ¿sí? Pero hay algunos jóvenes que quieren tener muchas novias. Un ejemplo, una ilustración, ¿sí? Que quieren tener muchas novias. ¿Para qué? Para competir con otros jóvenes cuántas novias han tenido. Y cada jovencita que les dice que sí, es como una etiqueta en un álbum, como una estampa en un álbum. Las niñas buscan ser amadas, pero los jóvenes, ¿sí?
no todos, por supuesto, no estoy generalizando, algunos jóvenes, ¿sí? Maliciosos, lo que buscan es diversión. También hay jovencitas que lo que buscan es diversión. Pues todo eso es pasión juvenil, ¿sí? Pasión juvenil. Los niños contra las niñas contra los niños, ¿sí? El coqueteo, todas esas cosas que se da en el ambiente de la secundaria y la preparatoria, ¿sí? Las niñas quieren ser la novia del joven más guapo de la escuela. Y algunos jóvenes quieren ser el novio de la niña más guapa de la escuela. Nada más, ¿sí? Y la verdad de las cosas que Dios, que no se equivoca, ¿sí? Dice con mucha claridad que bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, y si alguien me pregunta dónde dice eso, eso está en Corintios, ¿sí? A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Primera de Corintios 7, 1. Aquí estamos hablando, vamos a ver, relacionado con las pasiones juveniles. Dice así, Primera de Corintios 7, 1. De aquí le escriben a Pablo, un varón de Dios lleno del Espíritu Santo, contesta aquí a la iglesia de Corinto y escribe: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, fornicación significa que hay una relación íntima entre un joven soltero y una jovencita soltera. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Sí? Y entonces ahora sí, en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, cuando un joven, ¿sí?, quiere tener una novia, ¿para qué quiere tener una novia? Pues para abrazarla. ¿Y para qué la quiere abrazar? Pues para besarla. ¿Y para qué la quiere besar? Pues para ver qué se siente. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Van a llegar a las fornicaciones. ¿Y qué va a pasar? Al rato llega un bebé. ¿Sí? Esta es la verdad. Entonces, si un joven, si una señorita quiere tener novio, pues entonces ya hay que pensar en preparar la boda. Pues que si ya se quieren casar. ¿Cuál es la edad para casarse? Algunos piensan, ay, a los 21 años se es muy joven, a los 30 se es muy viejo, a los 25 pues puede ser. La palabra de Dios no dice una edad para casarse, no tiene una edad para casarse, pero en el momento que un joven quiere tener una novia, quiere decir que ya se quiere casar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden llegar a las fornicaciones. Y eso es pecado. Y el pecado nos separa de Dios. No significa que Dios deja de amar. No, Dios sigue amando. Pero se tendrán que pagar las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Los bebés comen cada 3 horas. Usan pañales. Talco, bueno, ya muchos no les ponen talco. Usan pañales. Hay que llevarlos a la escuela, a las vacunas. Los tienes que llevar hasta la universidad. Tú dices, si quieres cambiar tu bicicleta, tu patineta, por una cuna, un bambineto. Sí,
Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Ante la pasión juvenil, Dios dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, Dios, el consejo de Dios, ¿cuál es? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. No la toques porque te vas a casar ahí. Te tendrás que casar ahí. ¿Por qué? Porque puedes llegar a las fornicaciones y la carne es débil. Luego no se puede uno frenar. ¿Sí? Entonces es mejor saber la verdad. La verdad te va a hacer libre. Puedes tener muchas amigas y puedes tener muchos amigos. Y debes tener amigas y debes de tener amigos. Y compárteles la palabra de Dios y tú sé un ejemplo para ellos. ¿Sí? Sé un ejemplo. A ver, dice Chema, pastora, ¿y qué pasa cuando un chico No sé qué quieres decir, mi hermanito, pero si quieres ponerlo completo, lo podemos contestar. Si no, lo oramos y le preguntamos a Dios, ¿sí? Pastora, ¿qué pasa cuando un chico Bueno, entonces, dice la Escritura, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio, un corazón limpio, invocan al Señor. ¿Sí? Huye de las pasiones juveniles. Cuando una pasión empieza ahí, una pasión es un deseo vehemente, ¿sí? Dice, enamora, ¿eso quisiste decir, Chema? ¿Y qué pasa cuando un chico se enamora? Pues es mejor que si está enamorado de alguna jovencita, ¿sí? Pues es mejor que hable, ¿eso quisiste decir? Puede ser enamora. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando un joven se enamora? Bueno, para empezar, empecemos. Gracias, Chema. Sí, ok. Empecemos ahí, veamos el consejo de Dios, ¿sí? El consejo de Dios dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, si un joven se enamora de una jovencita, primero, esa jovencita es del pueblo de Dios, porque si se enamoró de una jovencita, si un joven creyente, estamos hablando de los jóvenes creyentes en este momento, se enamora de una jovencita, esa jovencita es del pueblo de Dios, ¿sí? Si esa jovencita es del pueblo de Dios y los dos son muy jóvenes, es mejor que sigan siendo amigos. Es mejor que sigan siendo amigos. A menos que él quiera con ella algo serio. Algo serio significa que llegue con ella y le diga, ¿te quieres casar conmigo? Porque me he enamorado de ti. ¿Sí? Pero primero hay que ver si esa jovencita verdaderamente, ¿sí?, es del pueblo de Dios. Si esa jovencita es del mundo, ¿sí?, y un joven creyente que ama a Dios, que sigue a Dios, se enamora de una joven del mundo, a lo mejor nada más está deslumbrado porque es muy bonita o canta muy bonito o se ve muy linda, pero es mejor guardar el corazón sobre toda cosa guardada, porque si llega a haber un noviazgo ahí, la carne es la carne y pueden llegar a las fornicaciones. Se tendría que casar con una joven que le va a causar muchos problemas porque no ama y no conoce de Dios. Pero si los dos aman y los dos conocen a Dios, sabrán esperar hasta el momento preciso. Sabrán esperar hasta el momento preciso. ¿Sí? Sabrán esperar, sabrán respetarse, sabrán cuidarse de no andar en los caminos del noviazgo. ¿Por qué? Porque no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Por causa de las fornicaciones, sean creyentes o no sean creyentes, ¿sí?
es bueno no tocar mujer. Si los dos son cristianos, si los dos aman a Dios, es tiempo de que se guarden, de que esperen el momento preciso. ¿Cuál es el momento preciso? Pues Dios lo va a señalar. Si los dos están enamorados, los dos aman a Dios y tienen, no hay nada que les impida que se puedan casar, que ya están en edad de casarse. ¿Cuál es la edad para casarse? Pues pueden ser después de los 18 años. ¿Se es muy joven? Sí, se es muy joven. Casarse a los 18 años, sí, se es muy joven. Pero no está prohibido y no se está pecando si se casan a los 18, 19, 20, 21. No están pecando. Es mejor hacer las cosas bien delante de Dios y ser un ejemplo para los demás, ¿sí? Que caer en las fornicaciones y salir avergonzados, ¿sí? Es mejor casarse, como dice la Escritura, que estarse quemando, ¿sí? Esto lo dice también aquí en las Escrituras, ¿sí? Bueno, alabado sea Dios. Vamos a continuar con esta clase porque está muy interesante. Si quieren hacer preguntas, jóvenes, háganlas. La verdad de las cosas, si tenemos la respuesta bíblica, la decimos. Si no tenemos la respuesta bíblica, lo oramos, consultamos con el pastor y tenemos la respuesta, ¿sí? Lo importante es dar siempre respuestas bíblicas. Entonces, 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con todos los que de corazón puro invocan al Señor. Tito 2, 6 y 7, la vamos a leer y lo vamos a desarrollar la próxima clase. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean sensatos, es decir, sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando incorruptibilidad, dignidad, un hablar sano e irreprensible, de modo que quien se oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de vosotros. Amén. Está el consejo del mundo, ¿sí? La manera de vivir del mundo o el consejo de Dios, ¿sí? El consejo de Dios es el aliento de la boca de Dios. Importante escuchar la palabra de Dios. Hay edad para todas las cosas. Si eres muy joven, si tienes 12 años, 13, 14, mira, es mejor que te sigas llenando de la palabra de Dios. No estás en edad para tomar decisiones de noviazgo, no estás en edad para casarte a los 12 años, ni a los 13, ni a los 14, ¿sí? Sigue escuchando la palabra de Dios, juega con tu balón, anda en bicicleta, nada, juega tu deporte favorito, súbete a tu patineta. Se es joven una sola vez en la vida, ¿sí? Juega, diviértete y sobre todo escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a guardar, ¿sí? Te va a guardar. Amén. Si tienes 14 años, ¿ya quieres ser papá a los 14 años? A los 15, ¿ya quieres ser papá a los 15 años? ¿Quieres ser mamá a los 15 años? No, hay tiempo para todo, ¿sí? Hay tiempo para todo. Dios es bueno. Disfruta la edad que tienes ahora. Ya llegará el tiempo de los compromisos, ¿sí? Sé sabio, sé prudente, huye de la fornicación. Dice aquí también 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación.
Antes de caer en fornicación, échate a correr. Más vale aquí corrió que aquí se quedó. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Así dice Marcela, ser papá conlleva una gran responsabilidad. Así es, así es, así es. Así que hay que ser sabios y prudentes. Más vale aquí corrió que aquí se quedó. ¿Sí? Entonces huye de las pasiones juveniles. Huye. El consejo de Dios, ¿sí?, te va a llevar por camino de sabiduría. Sé sabio, sé prudente. Hay edad para todo. Amén. Así es, responsabilidades para toda la vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues damos gracias, amados hermanos, a lo que Dios nos está revelando, ¿sí? Y Dios es bueno, Dios siempre tiene una palabra buena para cada uno de nosotros, una palabra que necesitamos escuchar. Amén. Entonces démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la vida de cada joven, Señor, de cada señorita. Te rogamos, bendito Padre, que los llenes con tu Espíritu Santo, los fortalezcas a ser oidor y hacedor de tu palabra por su propio bien. Exhorta, Señor, a los padres a que animen a sus hijos a escuchar la palabra de Dios como algo prioritario en el diario vivir, Señor. Que escuchar la palabra de Dios sea un estilo de vida, Señor, para cada familia. Te lo pedimos, Padre, una prioridad en cada uno de tus hijos. Te pedimos, bendito Dios, que a todos, Señor, nos llenes con tu Espíritu Santo, nos lleves a toda verdad, y que cada joven, Señor, cada señorita sea guardado, Señor, irreprensible por tu Espíritu Santo, quien los exhorta, los redarguye, los anima, los convence, los consuela, a todos los jóvenes, Señor, que son tus jóvenes, porque son tus hijos, fueron comprados por precio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si alguno de los jóvenes quiere recibir, y sé que lo has recibido como 80 veces, pero a lo mejor no has nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo, gloria a Dios. Pero si quieres recibir de todo tu corazón al Señor Jesucristo, hoy es el día, ¿sí? Simplemente cree lo que estás haciendo, créelo, anhélalo, y el Señor va a entrar en tu corazón. Que lo conozcas de corazón a corazón y no de oídas, para que tengas un encuentro verdadero con el Señor Jesús, ¿sí? Entonces repite en voz alta. Te animo a que lo hagas. Repite en voz alta: Padre, yo recibo al Señor Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Padre, por venir a mi vida. Dependo solo de ti. Escojo, Señor, escuchar tu consejo y estar atento a tu palabra. Padre, gracias por haberme llamado a ser hijo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, aunque ya la hayas hecho 28 veces, a lo mejor en esta, con la gracia de Dios, y no digo a lo mejor, perdón, es la verdadera. El verdadero nacimiento es cuando tienes un encuentro con Dios
Y cuando de tu corazón lo invitas a entrar verdaderamente, entonces tendrás una buena comunión con Dios. Amén. Amados hermanos, muy buenas tardes. Que Dios los bendiga grandemente, ¿sí? Los siga llenando con su palabra, los cubra con la sangre preciosa de Cristo Jesús, los lleve a su verdad, les revele más y más a Cristo en las Escrituras. Gracias a Dios por sus vidas, que Dios los siga bendiciendo. Siempre están en nuestras oraciones. Permanezcamos todos firmemente en el Señor. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios, mi hermano Chema. Gracias a Dios, mi hermano Edgar Clavel, Marinita, Margarita, Betty Morales, Georgette, Angelita, María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Que Dios los bendiga grandemente. El día de mañana a las 7 de la noche tenemos la reunión de oración. No se lo pierdan. Ahí los esperamos para que oremos todos juntos por las necesidades de cada familia, de la congre, ¿sí? Que Dios los bendiga, los esperamos el día de mañana y siempre estamos para servirles una llamada, un mensaje a través del WhatsApp. Siempre estamos ahí para orar y para servirles. Bendiciones para todos. Muy buenas tardes. Bendiciones para todos.